Luis Banchero Rossi, nacido en Tacna en 1929, estudió ingeniería química y comenzó su carrera en la distribución de productos. En 1955 fundó una envasadora de pescados y luego, con la adquisición de Pesquera Humboldt, se destacó en esa industria. Durante los años 60 se convirtió en el mayor productor de harina de pescado en el mundo, consolidando un imperio que abarcaba varios sectores. Fue presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería y adquirió el grupo de medios Epensa. El 1 de enero de 1972, Luis Banchero Rossi salió de su habitación en el Hotel Crillon y se dirigió, junto con su secretaria Eugenia Cesarego, a su casa de campo en Chaclacayo. Tras pedir que se preparara el almuerzo, los empleados se retiraron a sus viviendas, ubicadas a 90 metros de la residencia principal. El jardinero, Juan Vilca Guarote, dejó a sus hijas menores en sus habitaciones, mientras su hijo Juan, de 19 años, permaneció cerca de la casa principal. Al regresar a las 6 de la tarde, el viejo jardinero encontró el cuerpo ensangrentado de Luis Banchero, su jefe, en la sala de la residencia. Según las investigaciones, el asesinato ocurrió entre las 4 y 6 de la tarde. El empresario fue brutalmente golpeado con un objeto contundente en el rostro y luego acuchillado en la espalda. El titular del Comercio del 2 de enero informó brevemente: Luis Banchero Rossi fue asesinado ayer. La Guardia Civil detuvo al jardinero Juan Vilca Guarote y a su hijo, Juan Vilca Carranza. Al llegar a la casa comandante, encontramos el cuerpo de Luis Banchero en posición de cúbito dorsal, con una herida en la espalda y el rostro desfigurado a golpes. Tenía una manga de camisa y una soguilla atada al cuello, y sus manos y pies también estaban atados. Vestía zapatillas, pantalón y estaba en manga de camisa. El jardinero Juan Vilca Guarote afirmó que todos los empleados regresaron después de las 6 de la tarde, pero él fue el primero en ver el cuerpo de Banchero y pedir ayuda a los vecinos. Un médico llamado Morón llevó a Banchero a la clínica Javier Prado, donde confirmaron su muerte. El cuerpo de Banchero Rossi permaneció en una camilla de la clínica el sábado 2 de enero de 1972. Para la Policía de Investigaciones, la PIP, el caso parecía resuelto, según declaraciones de su director, Julio Esquivel Trigoso. La investigación se centraba en el hijo del jardinero, Juan Vilca Carranza, de 19 años. Él era el principal sospechoso. El director de la PIT confirmó que la mujer que estuvo con el industrial peruano en el momento de su muerte era su secretaria, Eugenia Cesarego. Hasta entonces, ella solo era considerada testigo del crimen de su jefe. El 2 de enero de 1972, el sospechoso Juan Vilca Carranza estaba detenido por la Policía Judicial en Palacio de Justicia, donde estaba bajo la custodia de un juez. Hasta ese momento solo había sido interrogado por la Guardia Civil, a la espera de la intervención de la PIP. Mientras tanto, Eugenia Cesarego, Juan Vilca Guarote y su hija Elisa, de 15 años, ya habían sido interrogados por los agentes de homicidios de la PIP. Elisa Vilca Carranza, hija del menor Vilca Guarote, declaró que alrededor de las 6 de la tarde del 1 de enero de 1972 recibió una llamada por el intercomunicador de Eugenia Cesarego, quien le dijo que algo grave había ocurrido. Vio a su hermano Juan Vilca cerca de la puerta de la casa principal, pero él se mostró indiferente y no se le hizo caso cuando le pidió que entrara con ella. Cesarego dijo que llamó de inmediato al cuñado de Banchero, Orlando Cerruti Soto, para informarle de un accidente. Cerruti llegó con el médico Juan Morón Vizcarra y ambos trasladaron a Banchero en automóvil a la clínica Javier Prado, donde solo pudieron confirmar su muerte. El cuerpo de Luis Banchero fue trasladado a la morgue central de policía. Los forenses confirmaron que el empresario había recibido 2 heridas de arma blanca, una en el tórax y otra en el abdomen, además de contusiones y traumatismos en el cráneo y rostro. Las primeras investigaciones se manejaron con gran reserva, pero el Comercio informó el 3 de enero de 1972, 48 horas después del asesinato, que Eugenia Cesarego había declarado a la PIP. Ese mismo día, la secretaria de Banchero fue trasladada a la cárcel de mujeres de Chorrillos para declarar ante el 9º Juzgado de Instrucción de Lima. El hijo del jardinero, armado con un revólver, nos amenazó de muerte. Luego me obligó a atarle las manos a Banchero y me condujo a la 2ª planta, donde me encerró. Mientras estuve encerrada, se produjo el homicidio. Cesarego reveló que Juan Vilca Carranza la amenazó de muerte durante 1 hora en la casa, antes de entregarle el revólver Mauser que había usado para amenazarla junto a Banchero Rossi. Luego Vilca se fue. Mientras declaraba, la secretaria no cesaba de quejarse por su situación en la cárcel. Hasta ese momento, la policía suponía que el asesino había herido a Banchero con un cuchillo grande y después le había golpeado la cabeza con una piedra. Yo estoy aquí solamente para colaborar con la policía.
No sé por qué razón me llevan a la cárcel de mujeres. El protocolo ampliatorio de autopsia solicitado por el juez reveló que Banquero no había sido maniatado antes de morir, contrariamente a lo que había afirmado Cesarego. También determinó que, debido a la cantidad y al tipo de lesiones, era imposible que la víctima hubiese luchado con su agresor o agresores. La autopsia ampliatoria reveló detalles impactantes. Las puñaladas en la espalda, realizadas con un cuchillo doméstico, fueron tan violentas que la punta del cuchillo se rompió al chocar con una costilla. El ataque fue descrito como un ritual sin piedad y brutal. La investigación del caso fue dirigida por el juez Raúl Cubillas León, del 9º Juzgado de Instrucción de Lima. La parte civil, representada por Juan Banquero Rossi, hermano de la víctima, fue defendida por el doctor Luis Roy Freire, mientras que la defensa de Eugenia Cesarego estuvo a cargo del doctor Carlos Enrique Melgar. Más testimonios desacreditaban las acusaciones contra Juan Vilca. Una vecina de Chaclacayo, Marta Yolanda Mantilla, de 21 años, declaró que la noche del 1 de enero de 1972 vio a Vilca conversar con su padre con total serenidad. Según ella, Vilca permaneció 1 hora, de 8 a 9 de la noche, en su casa. Otros testimonios fueron el de Ricardina Sánchez, dueña de un kiosco ubicado a unos 200 metros de la casa de Banquero, y Juan Villalobos, dueño del taller de artesanía en Chaclacayo, donde Juan Vilca había trabajado los últimos 6 meses. Ambos hablaron en su defensa y cuestionando acusaciones en su contra. Ese mes de enero de 1972, los medios difundieron la versión detallada de Eugenia Cesarego antes de su traslado a la cárcel. Según ella, Juan Vilca llegó al mediodía del 1 de enero a la residencia, donde estaban solos ella y Banquero. Vilca los amenazó con una pistola y un cuchillo. La obligó a atar a Banquero y la encerró en un cuarto. Cesarego escuchó golpes, quejas y el sonido de un cuchillo, seguido de un silencio. Afirmó que Vilca la amenazó, torturó durante 5 horas antes de desaparecer y que estaba fuera de control, que pedía dinero y hasta una carta de recomendación para hacerse una cirugía plástica. A lo largo del proceso judicial, que duró años, surgieron numerosas contradicciones en las hipótesis del crimen. Durante el careo entre Cesarego y Vilca y otros implicados, salieron a la luz detalles contradictorios, recriminaciones y difamaciones entre los protagonistas, lo que hizo que el caso Banquero pareciera interminable. El 4 de enero de 1972, Juan Vilca se declaró responsable de la muerte de Luis Banquero, pero su versión contradijo la de Cesarego. Ambos discrepaban en las horas del crimen y en los detalles de la participación de la ex secretaria, quien afirmó haber sido violada y amenazada por Vilca, mientras él alegaba que la relación fue consentida. También hubo contradicciones en la forma en que fue atado Banquero. Cesarego dijo que lo amarraron por la espalda, pero los testigos afirmaron que estaba atado de manos por delante. Las contradicciones en los testimonios de Juan Vilca y Eugenia Cesarego hicieron sospechar a los jueces de una manipulación en la historia. Aunque los detalles no coincidían, se determinó que la agonía de Luis Banquero había durado alrededor de 6 horas, sin que ninguno de los dos mostrara preocupación por su vida. Según Cesarego, Vilca apuñaló a Banquero alrededor de la 1:30 de la tarde y luego abusó de ella hasta las 5:30 de la tarde, cuando éste dejó la casa y ella pidió ayuda. La autopsia, realizada a la 1 de la mañana del 3 de enero, reveló que Banquero había muerto 6 horas antes, alrededor de las 7 de la noche, confirmando su larga agonía. Debido a esto, Cesarego y Vilca pasaron de testigos a ser acusados, bajo los interrogatorios del juez Raúl Cubillas León. Juan Vilca fue interrogado por el Departamento de Homicidios de la PIP, donde también admitió ser el culpable del homicidio de Luis Banquero. La PIP también interrogó al ex capitán Cerruti Soto y al médico Morón Vizcardo, quienes auxiliaron a Banquero y lo trasladaron en auto a la clínica. Se analizaron varios objetos de la escena del crimen, la mayoría con sangre de Luis Banquero, incluyendo un pisapapeles con el que se habría golpeado al empresario. Se analizaron zapatos, zapatillas, cordones eléctricos, una casaca azul, 2 mangas de camisa ensangrentadas y un juego de ropa interior. Personas extrañas rodearon a la familia de Juan Vilca, como abogados espontáneos y policías de civil. Pero lo más sorprendente fueron las breves declaraciones de Vilca a la prensa. En lugar de inculparse, como afirmó a la PIP, negó haber matado a Banquero. El 5 de enero de 1972, al ser trasladado, Vilca respondió sonriente y con sarcasmo a un periodista, dejando dudas sobre su culpabilidad, una actitud que persistiría durante todo el proceso. ¿Autor de qué? ¿Ustedes creen que un muchacho como yo haya hecho eso? Mañana, si regresan, van a saber toda la verdad. Yo se los voy a contar. Un día antes, su abogado Juan Marcone había comunicado que Juan Vilca se había declarado culpable de homicidio. Incluso lo reiteró ante la prensa ese mismo día, justo minutos antes de que Vilca lo pusiera en duda.
mi defendido se ratifica que mató al señor Luis Banquero. Al día siguiente de las declaraciones de Vilca, se realizó la reconstrucción del homicidio de Banquero. Era el 6 de enero de 1972. Cada inculpado haría su parte por separado. Aquí se evidenció más aún el contraste de la violencia y crueldad del crimen con el físico delgado de Vilca, que tenía 1,52 m de estatura y 50 kilos de peso. Pero la PIP mantenía sus sospechas sobre él. Mientras tanto, el abogado de la familia Banquero, Luis Boy Freire, solicitó un juez ad hoc para acelerar el proceso, y así el caso fue asignado al doctor José Santos Quiquisola. La autopsia final de Luis Banquero confirmó que murió por heridas mortales causadas por un instrumento punzocortante en el abdomen. Un mes después del asesinato, el 1 de febrero de 1972, las versiones de los inculpados cambiaron. Juan Vilca negó ser el asesino y acusó a Eugenia Cesarego de apuñalar a Banquero, mientras que Cesarego dijo que Vilca hacía eso solo para exculparse. Los investigadores empezaron a considerar la posibilidad de cómplices adicionales y Cesarego admitió haber seducido a Vilca para salvar su vida, además de haber llamado primero a Enrique Agois. Estos cambios complicaron el caso y el juez ad hoc, Quiquisola, programó un careo entre los inculpados para esclarecer los hechos. El juez ad hoc, José Santos Quiquisola, interrogó al cuñado de Banquero, Orlando Cerruti Soto, y al médico José Morón Vizcarra, para aclarar si trasladaron a Banquero a la clínica aún con vida o ya fallecido. Si estaba muerto, habrían alterado la escena del crimen de manera grave, pero ambos insistieron en que Banquero aún mostraba signos vitales cuando lo llevaron a la clínica. El juez ad hoc solicitó exámenes psiquiátricos para ambos inculpados, pero Cesarego se negó a través de su abogado. También pidió exámenes técnicos más exhaustivos de los objetos encontrados en la casa de Chaclacayo, especialmente en el dormitorio donde Vilca y Cesarego pasaron mucho tiempo. La nueva inspección incluyó la casa de los empleados y especialmente el cuarto de Juan Vilca, de donde se incautaron objetos valiosos, incluyendo una caja donde se sospechaba que escondía la pistola usada en el asalto. El careo entre los inculpados estaba previsto para mediados de febrero y se realizaría en la cárcel de mujeres de Chorrillos. Durante las audiencias públicas del proceso, el caso se tiñó de situaciones extrañas y hasta delirantes, incluyendo insultos denigrantes entre Vilca y Cesarego. La última vez que coincidieron en un careo fue el 30 de septiembre de 1973. Eres feo y te sabes feo. No eres más que un pobre acomplejado y tienes miedo a tu padre. Tienes complejo con tu madre, complejo de retrasado mental, complejo de impotente, cínico. Vilca respondió con nuevos insultos contra Cesarego, llamándola prostituta y amante asesina de Banquero. Sin embargo, una de las escenas más extrañas del caso ocurrió el 1 de febrero de 1972, cuando durante una audiencia con el juez ad hoc, Vilca se tragó un papel que parecía ser una carta de amor, justo cuando el juez le pedía que se lo entregara. ¿Qué papel era ese? Una carta que comenzaba con esta frase: Querida Eugenia, yo amo a Eugenia. Es el único amor de mi vida. ¿Por qué amaba tanto a Eugenia? Porque fue la primera mujer que me hizo hombre. Yo nunca había tenido relaciones sexuales con una mujer. La primera fue con Eugenia, y por eso me voy a casar con ella. Otra situación no tan extrema, pero sintomática de la personalidad de Vilca sucedió el 21 de abril de 1975, cuando Juan Vilca, en plena audiencia del tribunal, presidido por el juez Cipriano Torres Calle, se levantó de su asiento y dijo: Señor presidente del tribunal, en vista de que las brillantes actuaciones de los médicos forenses están poniendo en claro lo referido al crimen del ingeniero Luis Banquero, solicito se me conceda mi libertad para venir a las audiencias desde mi casa. El juez, sin inmutarse ante las risas de la sala, le dijo a Vilca que consultara con su abogado, Jorge Sarabia, sobre la procedencia de su pedido. El 31 de mayo de 1975, el fiscal Federico Cajat pidió 20 años de prisión para Eugenia Cesarego y 15 años para Juan Vilca, además de una reparación civil de 30.000 soles. También solicitó 9 meses de prisión para el médico Morón Vizcarra y para Orlando Cerruti Soto por delitos contra la administración de justicia y 6 meses de prisión para Carlos Cesarego Melgar por delitos contra la tranquilidad pública. El 9 de septiembre de 1975, el Sexto Tribunal Correccional de Lima dictó sentencias que atrajeron la atención pública. 6 años de prisión para Cesarego y 10 años para Vilca. El médico Morón recibió una multa y se ordenó investigar a terceros no identificados implicados en el asesinato.
Estas sentencias serían posteriormente rectificadas por la Corte Suprema. El 9 de diciembre de 1975, mientras la Sala Penal de la Corte Suprema, presidida por el doctor José Antonio García Salazar, deliberaba sobre el caso de Banquero, el procurador general Pedro Mario Martínez exigió una severa sanción para los involucrados que mintieron, ocultaron pruebas y trataron de encubrir el crimen. Desde enero de 1972 hasta mayo de 1976, el proceso judicial, incluyendo la investigación policial y fiscal, la instancia DOPT y los alegatos legales, permitió esclarecer varios aspectos del caso, llevando a sentencias definitivas. Uno de los esclarecimientos fue desmentir la afirmación de que las lesiones punzocortantes en el tórax de Banquero Rossi, que causaron fracturas y daños en los órganos, fueron infligidas con una estocada, como había sostenido Juan Vilca en el juicio. La prueba científica determinó que las heridas no se hicieron con el cuchillo en forma de sable o espada, sino con el filo hacia abajo. El agresor estaba detrás y a la izquierda de la víctima si estaba sentada o semisentada, o por encima de su cuerpo si estaba tendida boca abajo. Entre 1975 y 1976, la investigación judicial reveló detalles sorprendentes. Las pericias mostraron que Juan Vilca tenía una fuerza muscular muy baja, y lo que hacía improbable que él pudiera haber infligido las lesiones a Banquero. Las pruebas científicas indicaron también que Banquero estaba inconsciente cuando recibió las heridas, ya que la proximidad entre ellas sugería que no se movió después de la primera. Esto desmintió las afirmaciones de Vilca y Cesarego. Se comprobó que la pistola Luger Parabellum que Vilca supuestamente usó para controlar y amenazar a Banquero no funcionaba correctamente, ya que 7 casquillos estaban mal percutidos. Esto indicaba que el arma estaba defectuosa desde el inicio. Cualquier persona familiarizada con el arma como Banquero podría haber detectado esto, desmintiendo las afirmaciones iniciales de Vilca y Cesarego. La ratificación pericial y el debate en el juicio oral, realizados por los doctores Armando Maldonado y Pedro Ruiz Chunga, refutaron la afirmación de que Luis Banquero haya sido golpeado 3 veces en el cráneo con una base de piedra de más de 7 kilos. Si esos golpes hubieran sido reales, deberían haber causado una fractura en la bóveda craneana y una herida contusa en la zona occipital, lo cual no ocurrió. Las pericias forenses, incluso hasta abril de 1975, mostraron que el cuerpo de Luis Banquero Rossi no tenía huellas de ataduras en muñecas, antebrazos, tobillos y tórax, como alegaban Vilca y Cesarego. Los peritos indicaron que, si hubiera existido huellas de ataduras en el cuerpo y luego desaparecieron, esto sugeriría que las ataduras se hicieron después de la muerte, con el propósito de simular una sujeción previa. La justicia concluyó que no hubo ninguna deficiencia mental en Juan Vilca durante el proceso de 4 años. La declaración de Vilca fue vista como una serie de coartadas, incluyendo el hecho de haber vendado a Banquero cuando éste ya lo había identificado, y haber aceptado la palabra de Cesarego, alguien que había conocido y agredido recientemente, dejándola libre como única testigo. A pesar de estas inconsistencias y aspectos absurdos, la justicia procedió con la sentencia. El 2 de junio de 1976, después de 4 años y medio de intensas actuaciones judiciales, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó su fallo final, presentando a los 5 inculpados, 2 directamente responsables del asesinato y 3 relacionados, pero no directamente comprometidos. José Morón, Carlos Cesarego Melgar y Orlando Cerruti Soto fueron absueltos y se ordenó investigar a terceros involucrados. Eugenia Cesarego Melgar y Juan Vilca Carranza fueron condenados como coautores del homicidio de Luis Banquero Rossi a 20 años de prisión cada uno y debieron pagar $1.000.000 en reparación civil a los deudos de la víctima. El expediente del caso Banquero contenía más de 4.000 folios. Después de junio de 1976, se intentó reabrir el caso, pero la justicia peruana consideró que se había alcanzado la verdad legal. Sin embargo, ni Cesarego ni Vilca cumplieron los 20 años de cárcel. Ambos fueron indultados por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Cesarego fue liberada el 21 de diciembre de 1977 y Vilca el 22 de diciembre de 1978. Tras su liberación, ambos se perdieron en el anonimato. El caso del asesinato de Luis Banquero Rossi, uno de los más violentos y mediáticos en el Perú durante el siglo XX, concluyó con una sentencia que se consideró predecible. Los principales culpables fueron liberados en la misma década de su crimen y quedaron así varios aspectos sin resolver. Si este episodio te cautivó, no puedes perderte la próxima entrega de La Última Pista. Aún hay más relatos de misterios y crímenes sin resolver
que aguardan nuestras páginas. Esto fue El Comercio Podcast.